cuando el sol se oculta tras las colinas del Lacio y el viento gélido del norte desciende desde los Apeninos, la ciudad de Roma se sumerge en una penumbra azulada que transforma su fisonomía. En la cima del monte Palatino, el complejo palaciego se erige como una fortaleza de piedra y mármol que desafía la inclemencia del invierno. A diferencia de las abarrotadas insulae de los barrios bajos, donde el frío se combate con mantas raídas y la esperanza de que el brasero no provoque un incendio, el Palacio Imperial es una maravilla de la ingeniería diseñada para preservar la comodidad del soberano. La arquitectura de estos edificios no solo busca la magnificencia visual, sino también el control climático a través de sistemas avanzados que permiten que la vida continúe con su ritmo habitual, a pesar de que las fuentes exteriores comiencen a congelarse. Debajo de los ornamentados suelos de mosaico que narran hazañas mitológicas, se extiende una red invisible de túneles y cámaras conocida como el hipocausto. En las profundidades del palacio, grupos de esclavos trabajan sin descanso, alimentando los hornos de leña que distribuyen aire caliente a través de conductos de cerámica integrados en las paredes y bajo el pavimento. Este calor constante permite que los pies descalzos del emperador y su séquito caminen sobre mármoles de colores traídos de los confines del imperio sin sentir el rigor de la estación. La temperatura en las estancias principales se mantiene estable, creando un oasis de calidez en medio de la oscuridad romana. El humo de estos hornos se evacúa discretamente a través de chimeneas ocultas, manteniendo la pureza del aire en las salas de recepción. La iluminación nocturna en el palacio es una tarea de logística monumental. Miles de lámparas de aceite de terracota y bronce, alimentadas con aceite de oliva de la más alta calidad proveniente de la Bética o del norte de África, parpadean en los largos corredores. El resplandor dorado de las llamas se refleja en las superficies pulidas de las columnas de pórfido y en los frescos que adornan los techos. Los encargados de las luces, conocidos como lichnari, recorren las estancias asegurándose de que ninguna mecha se apague y de que el hollín no manche las delicadas telas que cuelgan de las paredes. El aroma en el ambiente es una mezcla de aceite quemado, incienso traído de Arabia y el suave perfume de las maderas nobles que arden en los braseros portátiles de los rincones más alejados. En la sala del banquete, el ambiente es de una opulencia serena. Los invitados, vestidos con túnicas de lana fina y síntesis de seda, se reclinan en los lechos mientras el frío golpea las pesadas puertas de bronce y las cortinas de terciopelo. La dieta, en estas noches de invierno, se compone de manjares que demuestran el poder de Roma sobre la naturaleza y las fronteras. Se sirven platos de cordero asado con especias orientales, liebres preparadas con salsas dulces y ácidas, y aves exóticas como el faisán o el pavo real, cuyas plumas a veces decoran la mesa. El pescado llega fresco desde la costa, conservado en nieve traída de las montañas para garantizar su calidad. Los dátiles de Egipto, las nueces del Ponto y la miel de las laderas del Himeto endulzan el final de la comida. El vino, a menudo un falerno añejo, se sirve caliente y mezclado con especias
para reconfortar el cuerpo frente a la humedad que asciende del Tíber. Mientras la cena progresa, el palacio no duerme en su totalidad. En los sectores administrativos, los secretarios y libertos imperiales continúan trabajando a la luz de las velas, revisando informes de las provincias lejanas y redactando edictos que se publicarán al alba. La burocracia romana es una máquina que no se detiene por el clima. En las bibliotecas, los estudiosos consultan rollos de papiro y pergaminos, protegidos por gruesos mantos de lana, para combatir la corriente de aire que ocasionalmente se filtra por las ventanas cubiertas con finas láminas de mica o cristales rudimentarios. El silencio es la norma en estos espacios, solo interrumpido por el rascado de los cálamos sobre las superficies de escritura. La seguridad en la noche más fría del año recae en la guardia pretoriana. Los centinelas, equipados con sus armaduras metálicas que se vuelven gélidas al tacto, patrullan los perímetros exteriores y los accesos principales. Sus capas de lana roja, llamadas sagum, son su única protección real contra el viento cortante. El sonido de sus sandalias claveteadas sobre el pavimento de piedra resuena en la noche, marcando el ritmo de una vigilancia que no admite distracciones. Dentro del palacio, otros guardias custodian las puertas de los aposentos privados, permaneciendo inmóviles como estatuas de hierro bajo el resplandor de las antorchas fijas. La lealtad de estos hombres es el pilar que sostiene la seguridad del emperador mientras éste descansa. En las dependencias de servicio, la realidad es diferente pero igualmente activa. Las cocinas son un hervidero de actividad, donde el calor de los fogones es el único consuelo ante el agotamiento. Allí se preparan los panes que se distribuirán al amanecer y se limpian los utensilios de plata utilizados en el banquete. Los esclavos domésticos se mueven con rapidez por las escaleras de servicio, transportando agua caliente para los baños o leña, adicional para los braseros. La jerarquía social de Roma se manifiesta incluso en cómo se experimenta el frío. Mientras el emperador duerme bajo mantas de lana de Mileto, los sirvientes se agrupan en las zonas más cálidas del área de servicio para aprovechar el calor residual de las infraestructuras. El dormitorio imperial, o cubiculum, es un espacio de relativa sencillez comparado con las salas públicas, pero dotado de un aislamiento excepcional. Las paredes suelen estar revestidas con maderas que conservan mejor el calor que la piedra. El lecho, elevado sobre una estructura de madera o metal, cuenta con colchones rellenos de plumas y colchas de seda bordada. Antes de que el soberano se retire, los criados calientan la estancia con pequeños braseros de carbón vegetal que no emiten humos tóxicos. La noche transcurre en una quietud absoluta, protegida por muros de varios metros de espesor que amortiguan cualquier sonido proveniente de la urbe que se extiende a los pies del Palatino. A medida que la madrugada avanza y la temperatura alcanza su punto más bajo, el sistema de hipocausto demuestra su máxima eficiencia. El aire caliente circula con fuerza por los conductos de las paredes, impidiendo que la condensación dañe las pinturas murales o que la humedad penetre en las estructuras de madera del techo. Es este dominio de la técnica
lo que permite que el palacio funcione como un organismo vivo, independiente de las estaciones. La capacidad romana para manipular el entorno es el reflejo de su concepto de civilización. El orden y la tecnología impuestos sobre el caos de la naturaleza salvaje. Desde las terrazas superiores del palacio, la vista de Roma bajo el frío nocturno es sobrecogedora. La ciudad parece un mar de sombras, salpicado por los pequeños fuegos de los vigías urbanos y el resplandor tenue que emana de los templos del foro. El contraste entre la calidez controlada del palacio y la vulnerabilidad de la metrópoli subraya la distancia insalvable entre el poder absoluto y el pueblo llano. En el palacio, la noche más fría es simplemente un escenario más para el ejercicio de la etiqueta y la administración, un desafío técnico superado por el ingenio de los arquitectos y el esfuerzo incesante de la servidumbre. Con las primeras luces del alba, el hielo que cubre las balaustradas de mármol empieza a brillar bajo un sol invernal que no calienta. Los esclavos encargados de los hornos reducen la intensidad del fuego, pues el movimiento del día traerá consigo nuevas fuentes de calor. El palacio comienza a despertar y los ruidos de la vida cortesana reemplazan el silencio sepulcral de la noche. Se abren las grandes puertas, se ventilan las estancias con el aire puro de la mañana y se inicia un nuevo ciclo de gobierno en la capital del imperio. La noche más fría ha pasado, pero dentro de los muros del Palatino, la primavera es un estado constante garantizado por la piedra, el fuego y la voluntad de quienes dominan el mundo conocido. El legado de estas noches de invierno en el palacio reside en la sofisticación de una cultura que no se conformaba con sobrevivir, sino que aspiraba a la perfección en cada detalle de su existencia cotidiana. La vida palaciega en la antigua Roma no era sólo una exhibición de riqueza, sino una manifestación de la capacidad humana para crear un entorno de belleza y confort en medio de las condiciones más adversas. El frío exterior era sólo un recordatorio de la fragilidad de la vida fuera de los muros del imperio, mientras que dentro, el calor del hipocausto y la luz de las lámparas de aceite simbolizaban la eternidad de una Roma que se negaba a sucumbir ante la oscuridad. La transición entre la quietud nocturna y el bullicio administrativo se produce de manera gradual pero inexorable. En las cocinas imperiales, el ritmo se intensifica con la llegada de suministros frescos traídos desde los almacenes del puerto fluvial o de las villas suburbanas cercanas. Se muelen granos de trigo de la mejor calidad para elaborar los panes que acompañarán la primera comida del día, mientras que en calderos de bronce se preparan infusiones de hierbas y caldos de ave destinados a tonificar el cuerpo tras las bajas temperaturas de la madrugada. Los cocineros y sus ayudantes supervisan la cocción de legumbres y carnes de res o cordero, asegurando que cada ingrediente cumpla con los estándares de excelencia exigidos por la mesa del soberano. El mantenimiento del palacio durante los meses de invierno requiere una logística que roza la perfección militar. Las reservas de leña y carbón vegetal se gestionan con rigor, pues cualquier interrupción en el suministro comprometería la estabilidad térmica de los vastos salones.
Los arquitectos y técnicos inspeccionan periódicamente los túneles del hipocausto para verificar que no existan obstrucciones que puedan derivar en incendios o filtraciones de humo en las áreas residenciales. Esta vigilancia constante permite que los suelos de mármol mantengan una temperatura agradable al tacto, permitiendo que los magistrados y senadores que acuden a las audiencias matutinas se olviden del rigor del clima exterior, tan pronto como cruzan el umbral de las salas de recepción. La vida en el palacio se rige por un protocolo que ni siquiera el frío más extremo logra alterar. La guardia pretoriana, con sus corazas de metal que reflejan la luz pálida del sol invernal, mantiene su posición con una disciplina inquebrantable en las entradas principales y los corredores críticos. A medida que los rayos solares penetran por las amplias ventanas orientadas estratégicamente para captar la máxima luminosidad, las sombras de las columnas se alargan sobre los mosaicos policromados, creando un juego de contrastes que resalta la majestuosidad del entorno. El emperador comienza su jornada consultando los informes de las provincias y recibiendo a sus consejeros más cercanos en estancias donde el calor acumulado durante la noche aún persiste. Este microcosmos de orden y sofisticación tecnológica constituye el núcleo del poder romano. La capacidad de transformar una noche gélida en un periodo de calma y confort absoluto es la prueba tangible de la superioridad de su ingeniería sobre la fragilidad del individuo frente a la naturaleza. El palacio no es solo una residencia, sino una fortaleza contra las inclemencias del tiempo y un símbolo de la continuidad del Estado a través de las estaciones. Mientras el resto del mundo conocido se enfrenta a la incertidumbre de los elementos, en la colina del Palatino, la civilización se reafirma a través del control del fuego, la solidez de la piedra y una organización social que permite que la vida florezca con el mismo vigor que en los días más cálidos del estío. La eficiencia del personal doméstico asegura que no se perciba rastro alguno de la batalla librada contra la helada nocturna. Los braseros se limpian de cenizas, las lámparas se rellenan con aceite de oliva purificado y los textiles de invierno se sacuden para eliminar cualquier rastro de humedad. La atmósfera en el interior es densa, cargada con el aroma de las resinas quemadas y el vapor de los baños que operan a pleno rendimiento. Esta atmósfera controlada proporciona el escenario ideal para las decisiones políticas que darán forma al futuro de las fronteras imperiales, demostrando que el dominio de Roma sobre el espacio geográfico comienza con el dominio absoluto sobre su propio entorno privado. Al final de la jornada, cuando el sol comienza a descender nuevamente y el aire vuelve a tornarse cortante, el ciclo de preservación se reinicia. Los encargados de los hornos vuelven a avivar las llamas y los esclavos retoman sus posiciones en las sombras de los corredores técnicos. La noche más fría queda registrada en los anales no como una catástrofe, sino como una demostración más de que bajo el techo del palacio, la voluntad del hombre es capaz de imponer su propio clima. La arquitectura romana, con sus muros gruesos y sus sistemas de calefacción integrados, permanece como el testigo silencioso de una época donde el lujo y la técnica se unieron
para desafiar las leyes de la naturaleza y asegurar que el corazón del imperio nunca dejara de latir. Más allá de las paredes de piedra caliza y mármol, el viento invernal silba entre las columnas del foro, pero dentro del recinto imperial el aire permanece estático y cálido. Los tapices de lana pesada, traídos de las provincias más remotas, cuelgan de los marcos de las puertas para bloquear cualquier corriente de aire indeseada que pudiera filtrarse desde los atrios abiertos. En las estancias privadas, el soberano se retira bajo mantas de finísima textura y capas de lino, mientras que en las dependencias de servicio el fuego nunca se extingue del todo. Los calderos de bronce contienen caldos de res enriquecidos con hierbas aromáticas, destinados a fortalecer el cuerpo ante el persistente descenso de las temperaturas. La dieta de la corte se ajusta con rigor a la estacionalidad, privilegiando las carnes de cordero asadas con miel y especias, así como las legumbres secas que han sido almacenadas con previsión durante los meses de abundancia. El silencio que impera en los pasillos superiores contrasta con la actividad rítmica y casi invisible de los niveles subterráneos. Allí, los operarios destinados al mantenimiento del hipocausto trabajan con la precisión de un mecanismo hidráulico, alimentando las fauces de los hornos con leña de encina y pino seleccionada por su alto poder calórico. Este calor invisible asciende por los conductos de cerámica empotrados en las paredes, convirtiendo la estructura de piedra en un organismo que irradia una temperatura constante. La tecnología romana no se limita a la estética de sus fachadas, sino que se manifiesta en esta capacidad de desafiar las limitaciones biológicas del ser humano. Los médicos de la corte supervisan el bienestar de los residentes, recomendando el uso de aceites calientes y baños de vapor para asegurar que la rigidez del invierno no afecte la movilidad ni el juicio de quienes deben dirigir los asuntos del Estado. Mientras la escarcha cubre las estatuas de los antepasados en los jardines exteriores, la vida social se traslada a los triclinios más íntimos, donde las conversaciones sobre estrategia y filosofía se suceden bajo la luz tenue de las lámparas de aceite de oliva purificado. El palacio se transforma en una burbuja de civilización absoluta, un oasis de orden en medio de la hostilidad climática que paraliza al resto del continente. Cada detalle, desde la temperatura del agua en las termas privadas hasta la densidad de las túnicas de lana, subraya la autoridad de un sistema que ha aprendido a someter los elementos naturales a su voluntad. Esta estabilidad interna proyecta una imagen de invulnerabilidad hacia el exterior, consolidando la premisa de que, mientras el centro del poder permanezca cálido y funcional, el destino de la civilización seguirá siendo inalterable frente a las fluctuaciones del tiempo. La transición hacia las primeras luces del alba se produce sin sobresaltos, marcada únicamente por el relevo de las guardias y la reactivación de los suministros de agua caliente. Los esclavos encargados de la limpieza recorren los salones con pasos silenciosos, asegurándose de que no quede rastro de las cenizas de los braseros ni del hollín de las lámparas. La noche más fría del año se convierte así en un testimonio de la resiliencia arquitectónica y organizativa de Roma.
El palacio no solo protege los cuerpos de sus habitantes, sino que preserva la estructura misma del pensamiento administrativo, permitiendo que la burocracia imperial funcione sin las distracciones que el clima impone a las clases menos favorecidas. Al final de este ciclo de vigilancia, la solidez del mármol y la eficiencia del calor artificial demuestran que el ingenio humano, cuando se respalda con los recursos de un imperio, es capaz de crear un entorno donde el invierno es solo un paisaje observado a través de una ventana y no una amenaza para la continuidad del orden establecido. A medida que la claridad del sol invernal comienza a teñir de un tono rosáceo las cimas de las 7 colinas, el palacio despierta bajo una coreografía de deberes inquebrantables. Los oficiales de la guardia pretoriana, cubiertos con pesadas capas de lana roja de trama cerrada, mantienen su posición firme en los pórticos exteriores, pues su resistencia física ante el rocío congelado es el reflejo de la solidez de las fronteras. En el interior, el proceso de vestimenta del soberano se realiza con una parsimonia casi ritual, donde cada pliegue de la indumentaria debe proyectar una imagen de serenidad y control absoluto. Se utilizan túnicas superpuestas de lana de Apulia, reconocida por su densidad y capacidad de retención térmica, asegurando que el frío matutino no penetre en la piel de quien ostenta la autoridad suprema. Este aislamiento no es solo físico, sino simbólico, estableciendo una barrera palpable entre el regente y las inclemencias de un mundo exterior que se percibe lejano y hostil. La actividad en las cocinas imperiales se intensifica con la preparación de los primeros alimentos, donde se sirven panes de trigo refinado, acompañados de miel de las laderas del monte. Himeto y frutos secos traídos de las provincias orientales para proporcionar la energía necesaria. Se preparan infusiones calientes de hierbas silvestres y vino especiado para aclimatar el organismo antes de que comiencen las audiencias públicas en los grandes salones de mármol. Mientras tanto, en las zonas bajas de la urbe, la población menos privilegiada se agrupa en torno a pequeños braseros de bronce, en viviendas donde la humedad del Tíber se filtra sin descanso, lo que resalta la brecha tecnológica y social que define la vida en la colina del Palatino. El palacio funciona como un organismo autónomo y autosuficiente, una ciudad dentro de la ciudad, donde la ingeniería del calor y la logística de suministros garantizan que la administración del Estado no sufra interrupción alguna, independientemente de la severidad del ciclo estacional. Durante la ceremonia de la salutatio, los ciudadanos de alto rango y los clientes que acuden a presentar sus respetos perciben de inmediato el cambio de atmósfera al cruzar el umbral del recinto imperial. El contraste entre el aire gélido de la vía pública y la temperatura regulada de los salones de recepción refuerza la noción de que el palacio es un espacio bajo el control directo de la voluntad humana sobre el entorno. Esta demostración de poder arquitectónico actúa como una herramienta de diplomacia silenciosa, impresionando a los emisarios extranjeros que ven en la comodidad constante del palacio una señal inequívoca de la superioridad de la civilización romana. La noche más fría del año
concluye así no con una victoria sobre un enemigo humano, sino con el triunfo de la planificación y la técnica sobre el caos del clima, consolidando la imagen de una estructura imperial que se mantiene inmutable ante el paso de las estaciones y el rigor de los siglos. La continuidad de este orden térmico depende de un sistema invisible, pero constante, que opera en los niveles subterráneos de la edificación. Los túneles del hipocausto, donde el aire caliente circula bajo los suelos de mosaico y a través de los conductos de cerámica empotrados en las paredes, requieren una alimentación ininterrumpida de leña de alta densidad. Es en estos espacios ocultos donde se manifiesta el esfuerzo más extenuante, lejos de la vista de la corte. Los encargados de los hornos mantienen vivos los fuegos durante todo el invierno, ajustando la intensidad de las llamas para que el calor sea uniforme en las estancias privadas y en las termas imperiales. Este calor, que emana del suelo mismo, permite que los habitantes del palacio caminen descalzos o con calzado ligero de cuero fino, ignorando que a pocos metros de distancia la escarcha cubre las estatuas de las plazas públicas. Con la llegada del crepúsculo, el resplandor de las antorchas y las miles de lámparas de aceite de oliva comienza a proyectar largas sombras sobre las columnas de mármol veteado. Las estancias se preparan para la cena imperial, un evento donde la sofisticación culinaria desafía la escasez estacional de alimentos frescos. Se sirven aves de caza asadas, como perdices y faisanes, sazonadas con especias exóticas y acompañadas de legumbres seleccionadas y granos de las provincias más cálidas del sur. El vino, cuidadosamente calentado y mezclado con especias aromáticas y miel, sirve para reconfortar el cuerpo tras una jornada de responsabilidades administrativas. En este ambiente controlado, las conversaciones giran en torno a la política exterior, la legislación y la expansión de las infraestructuras, mientras el viento invernal silba en los amplios atrios sin lograr perturbar la paz lograda mediante la técnica y la organización. Al cerrarse las pesadas puertas de bronce y bajarse los tapices de lana densa sobre los vanos de las ventanas, el palacio se convierte en una fortaleza inexpugnable contra los elementos. La vigilancia de la guardia nocturna se intensifica, con patrullas que recorren los corredores en penumbra, sus pasos rítmicos resonando sobre el pavimento de piedra pulida. Cada detalle de la vida nocturna está diseñado para proyectar una sensación de seguridad absoluta y permanencia eterna. Mientras el resto de la ciudad duerme bajo el peso del frío, el corazón administrativo del imperio mantiene un latido metódico, asegurando que al despertar el nuevo día, el mundo siga respondiendo a las directrices emanadas desde estas colinas, protegidas por el ingenio de la ingeniería y la disciplina de la civilización romana. Al despuntar el alba sobre las aguas del Tíber, el palacio comienza su transición hacia la actividad pública sin que el descenso de las temperaturas haya alterado la rutina de sus habitantes. Las vestiduras de los residentes imperiales, confeccionadas con finas lanas de Apulia y sedas traídas por las rutas orientales, se superponen en capas que combinan la funcionalidad térmica con la simbología del estatus. Cada pliegue de la toga y cada adorno metálico
comunica una posición exacta en la jerarquía, mientras el personal de servicio se desplaza con discreción por los pasillos laterales, retirando las lámparas agotadas y reponiendo el suministro de aceite necesario para la iluminación diurna de las estancias interiores. La gestión del agua constituye otro triunfo de la ingeniería romana frente al rigor del invierno, pues el flujo constante de los acueductos evita la congelación de las tuberías de plomo, permitiendo que las fuentes ornamentales y los sistemas de saneamiento mantengan su funcionalidad plena durante las horas más gélidas. En las bibliotecas y archivos del complejo, los escribas y funcionarios retoman su labor bajo la suave calidez que emana de los muros y el suelo. La tinta, protegida de la solidificación por la temperatura regulada, fluye sobre los rollos de papiro y pergamino donde se registran los edictos que gobernarán provincias a miles de kilómetros de distancia. Este entorno de estabilidad artificial permite que el pensamiento estratégico y la planificación a largo plazo no se vean interrumpidos por las crisis estacionales que afectan a las economías agrarias fuera de los muros de la ciudad. El palacio funciona como un microcosmos donde el tiempo parece transcurrir bajo leyes diferentes, dictadas por la previsión técnica y la acumulación de recursos. La vida en las dependencias privadas del emperador refleja esta misma búsqueda de la perfección ambiental. Los ventanales, protegidos por finas láminas de lapis specularis, permiten el paso de la luz solar invernal mientras bloquean el paso de las ráfagas de viento. En el interior, la decoración con frescos que representan paisajes estivales y jardines exuberantes sirve para mitigar la severidad del paisaje exterior, creando una ilusión de eterna primavera. Esta desconexión deliberada con la dureza del clima no es un mero capricho estético, sino una manifestación de la autoridad imperial sobre la naturaleza misma. Al avanzar la mañana, el palacio se convierte en el epicentro de una red logística que conecta las tierras más cálidas del imperio con el corazón de Roma. Carruajes cargados con grano de Egipto, aceites de la Bética y pescados en salazón de las costas mediterráneas llegan a los depósitos imperiales, asegurando que el suministro sea inagotable. Mientras el resto de la población romana debe adaptar su dieta y sus actividades al ciclo del frío, la élite del Palatino mantiene un estándar de vida inalterable. Esta capacidad de resistencia y adaptación tecnológica consolida la percepción de que el palacio es una estructura sagrada e inexpugnable, un símbolo de la pervivencia de Roma que se alza soberbio sobre el invierno, proyectando una imagen de orden y control que define la esencia misma de la civilización clásica. El sistema de calefacción central, conocido como hipocausto, alcanza su máximo rendimiento en las estancias de baño privadas del complejo imperial durante las horas de mayor descenso térmico. Los operarios destinados a los sótanos alimentan de manera ininterrumpida los hornos subterráneos con madera de encina y carbón, permitiendo que el aire caliente circule por los espacios huecos bajo los suelos y detrás de las paredes de ladrillo. Este ingenio técnico transforma el calidarium en un refugio de humedad templada
donde los residentes pueden ignorar la escarcha que comienza a cubrir las estatuas de mármol en los jardines exteriores. La transición entre las diferentes temperaturas de las salas de baño se realiza con una precisión que busca el equilibrio físico y mental, reflejando la filosofía de orden que rige cada aspecto de la existencia en el Palatino. En las dependencias de servicio y las cocinas, la actividad se intensifica para preparar el banquete vespertino bajo la iluminación de cientos de lucernas de bronce. Los suministros almacenados en las profundas bodegas del palacio permiten la elaboración de platos complejos que desafían la estacionalidad del clima. Se preparan carnes de res marinadas en especias exóticas, aves de corral asadas con hierbas aromáticas y pescados frescos conservados en nieve traída de las montañas cercanas. El uso de la miel, los frutos secos y el vino caliente aromatizado con canela y pimienta no solo proporciona el aporte calórico necesario para enfrentar el frío, sino que también sirve como una exhibición de la riqueza y el alcance comercial de las rutas imperiales. Mientras la plebe en las ínsulas de la ciudad se agrupa en torno a pequeños braseros de carbón vegetal, la mesa imperial rebosa de productos que simbolizan el control absoluto sobre los recursos del mundo conocido. A medida que la luz del día se desvanece y las sombras se alargan sobre los mosaicos que narran hazañas mitológicas, el palacio vuelve a cerrarse sobre sí mismo. Los pesados portones de bronce se aseguran y las cortinas de tapicería gruesa se sellan para evitar cualquier filtración de aire gélido. La guardia pretoriana, ataviada con capas de lana densa y armaduras pulidas, mantiene una vigilancia estricta en los perímetros, donde el silencio de la noche solo es interrumpido por el silbido del viento entre las columnas de los pórticos. La estructura administrativa no se detiene ante la oscuridad, pues los secretarios nocturnos continúan procesando la correspondencia oficial bajo la luz de las velas de cera de abeja, asegurando que la maquinaria del Estado mantenga su curso invariable. Esta resistencia ante las inclemencias del tiempo consolida la noción del palacio como un ente autónomo y superior a las leyes de la naturaleza. La capacidad de mantener una temperatura constante, una iluminación perpetua y un suministro de alimentos inagotable durante la noche más fría del año es la prueba definitiva de la sofisticación romana. El Palatino no es solo el lugar de residencia del poder, sino el escenario donde la civilización clásica demuestra su triunfo sobre la hostilidad del entorno, proyectando una imagen de estabilidad inquebrantable que se extiende desde el corazón de la urbe hasta las fronteras más remotas del imperio. El rigor del invierno, lejos de ser una amenaza, se convierte en el telón de fondo sobre el cual se resalta la invulnerabilidad de la estructura imperial y la disciplina de quienes la habitan. La quietud que envuelve el dormitorio imperial durante las horas previas al amanecer es el resultado de un aislamiento arquitectónico meticulosamente planificado. En este espacio, el aire se mantiene denso y perfumado con esencias de nardo y resinas traídas de las provincias orientales, creando una atmósfera que se desvincula por completo del gélido ambiente exterior. Las camas,
elevadas sobre estructuras de madera noble con incrustaciones de marfil, se cubren con mantas de lana de Apulia y edredones de plumón, garantizando que el reposo del soberano no sea perturbado por las fluctuaciones del clima. La oscuridad se ve apenas alterada por el fulgor tenue de una única lámpara de aceite situada en un rincón, cuya llama estable simboliza la vigilancia ininterrumpida de la autoridad sobre el destino de millones de súbditos que en ese mismo instante sufren el rigor de la helada en las calles de la urbe. El mantenimiento de este entorno controlado exige una coordinación logística que no admite errores. En los patios interiores, donde las fuentes de mármol suelen emitir un sonido constante de agua corriente, se toman medidas para prevenir la formación de hielo que pudiera fracturar las tuberías de plomo. Los vigilantes nocturnos añaden pequeñas cantidades de agua caliente a los depósitos principales, asegurando que el flujo vital de la estructura no se detenga. Este esfuerzo invisible garantiza que al despertar, los residentes del palacio encuentren un mundo perfectamente funcional, donde la naturaleza ha sido domesticada por la ingeniería y el protocolo. La nieve que pueda haberse acumulado en los frisos y capiteles exteriores es vista no como un obstáculo, sino como un adorno efímero que resalta la blancura impoluta del mármol y la solidez de las columnas que sostienen el cielo de Roma. Hacia el final de la vigilia, cuando la primera luz grisácea comienza a perfilar la silueta de las colinas circundantes en el horizonte, el palacio inicia su proceso de reactivación. Los braseros de las salas comunes son reabastecidos antes de que los primeros oficiales y clientes lleguen para la ceremonia de la salutatio. La transición de la noche más fría al nuevo día se produce con una naturalidad calculada, sin rastro aparente de la lucha que la tecnología y el trabajo humano han librado contra los elementos. El orden romano se reafirma en cada rincón, demostrando que mientras el imperio mantenga su cohesión interna y su dominio sobre los recursos materiales, ni el invierno más crudo podrá mellar la grandeza de una institución que se considera eterna. La efervescencia de la actividad en las áreas de servicio contrasta con el silencio sepulcral que todavía reina en las estancias oficiales. Los encargados de los hornos del sistema de Hipocausto han trabajado sin descanso durante las horas más oscuras, alimentando las cámaras subterráneas con leña seleccionada para mantener el flujo de aire cálido bajo los suelos de mosaico. Este calor ascendente no solo protege a los habitantes de la rigidez del invierno, sino que también permite que las estancias se mantengan libres de la humedad ambiental, preservando la integridad de los frescos que decoran las paredes con escenas de jardines idílicos y cielos despejados. Mientras el sol lucha por atravesar la densa bruma invernal, el personal de las cocinas comienza la preparación de los primeros alimentos, centrando sus esfuerzos en panes de trigo fino, miel de las montañas y una variedad de frutos secos traídos de las provincias africanas, asegurando un inicio de jornada nutritivo y acorde con la dignidad del recinto. En las dependencias de los baños privados, el agua alcanza la temperatura precisa para la primera inmersión del día. El vapor que emana de las piletas se eleva hacia las cúpulas,
creando una neblina controlada que suaviza la transición entre el sueño y la vigilia. Los encargados de la vestimenta imperial preparan las túnicas de lana pesada, teñidas con el púrpura más profundo, diseñadas para ofrecer una protección térmica superior, sin comprometer la elegancia del porte soberano. Cada pliegue de la tela es cuidadosamente dispuesto, siguiendo un protocolo que ha permanecido inalterado durante generaciones y que subraya la continuidad de la tradición romana frente a los cambios estacionales. Afuera, más allá de los muros fortificados, la ciudad de Roma comienza a despertar bajo un manto de escarcha que cubre los tejados de las viviendas populares. Los ciudadanos de menor rango, envueltos en sus togas más gruesas, se agrupan en las cercanías de las entradas principales, esperando que se abran las puertas para la primera audiencia. A pesar del frío penetrante que entumece las extremidades, el respeto por el orden jerárquico prevalece y la silueta del palatino se alza como un faro de estabilidad en medio del paisaje helado. La vida palaciega, protegida por su sofisticada ingeniería y su estricta disciplina, se presenta como un microcosmos de civilización, donde el rigor del clima es una circunstancia externa que resalta la superioridad técnica y organizativa del centro del poder. La culminación de esta noche extrema llega cuando el emperador, rodeado por su guardia pretoriana, atraviesa los pasillos climatizados hacia el aula regia. El contraste entre la desolación del invierno exterior y la opulencia cálida del interior reafirma el concepto de la ciudad eterna como un espacio donde la voluntad humana, respaldada por los recursos de un imperio global, ha logrado imponer su propio ritmo. El invierno no es visto como un enemigo, sino como el escenario necesario para demostrar que la estructura del palacio es capaz de sostener el peso de la historia, incluso bajo las condiciones más adversas, proyectando una sensación de seguridad que se filtra desde la colina hacia cada rincón de los dominios romanos. La ceremonia de la salutatio se desarrolla con una precisión coreográfica, donde cada visitante, según su rango y prestigio, ocupa un lugar predeterminado en los vastos salones de mármol. El aire, aunque gélido en los pasillos abiertos, se mantiene atemperado en el núcleo del palacio gracias a la incesante labor de los esclavos que vigilan los respiraderos del suelo. Los senadores y magistrados, ataviados con sus togas de lana más densa, presentan sus respetos al soberano, recordándole que la autoridad de Roma no se detiene ante el cambio de las estaciones. En este entorno, la política se entrelaza con el clima, pues las discusiones sobre el abastecimiento de grano y el mantenimiento de las fronteras septentrionales adquieren una urgencia especial durante los meses en que el hielo bloquea los pasos montañosos. Mientras tanto, en las oficinas administrativas, los secretarios y libertos imperiales despliegan rollos de papiro y tablillas de cera que recogen los informes de las provincias más remotas. La luz mortecina del invierno se ve reforzada por miles de lámparas de aceite de oliva, cuyo brillo ambarino ilumina las crónicas de un imperio que abarca múltiples zonas climáticas. El trabajo burocrático no conoce descanso, y la estabilidad del palacio permite que las órdenes fluyan con la misma regularidad que en el estío. Los mensajeros,
protegidos por capas de piel curtida, aguardan en las antecámaras para llevar las directrices del emperador hacia los confines de la Britania o las orillas del Rin, demostrando que la voluntad centralizada es capaz de vencer la inercia del invierno. En los comedores laterales se disponen banquetes frugales pero sofisticados que destacan la capacidad logística de la administración palaciega. Se sirven platos compuestos por legumbres estofadas, pescados en salazón procedentes del Mediterráneo y carnes de res o cordero cocinadas con especias exóticas que ayudan a elevar la temperatura corporal. El consumo de vino caliente, aromatizado con hierbas y miel, se convierte en un ritual necesario para combatir el entumecimiento de las articulaciones. Cada alimento servido es un testimonio del alcance del comercio romano, capaz de traer productos frescos y conservados desde regiones donde el sol todavía brilla con fuerza, asegurando que el invierno en la colina del Palatino sea una experiencia de confort y no de carestía. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargan sobre el foro romano y el frío se intensifica de nuevo, el palacio se repliega sobre sí mismo. Las guardias se relevan con estrépito de armaduras y las puertas de bronce se cierran para proteger la intimidad del poder. El sistema de calefacción subterráneo se refuerza una vez más, asegurando que la transición hacia la siguiente noche gélida sea imperceptible para quienes habitan el corazón del mundo clásico. La vida en el palacio, durante estas jornadas de temperaturas extremas, se consolida como el ejemplo máximo de la civilización sobre la naturaleza, un recordatorio constante de que Roma, en su búsqueda de la eternidad, ha construido un refugio inexpugnable donde la cultura y la autoridad florecen incluso bajo el manto más frío del invierno. La oscuridad se asienta definitivamente sobre la arquitectura de mármol, convirtiendo al complejo palaciego en un faro de estabilidad en medio del silencio invernal. En los aposentos privados del emperador, el mobiliario de maderas nobles y los lechos cubiertos con pesadas mantas de lana de Apulia ofrecen un resguardo absoluto frente a las corrientes de aire que barren las llanuras del Lacio. El personal de servicio, moviéndose en la penumbra con una discreción casi absoluta, repone el aceite de las lucernas y se asegura de que el calor proveniente del hipocausto siga fluyendo de manera constante a través de las paredes de doble cámara. Este sistema invisible de bienestar permite que el monarca dedique las últimas horas del día a la revisión de los mapas que delinean las posesiones territoriales, trazando estrategias que aseguren el flujo de suministros para la primavera venidera.